pastores y eran maestros. Y entonces, no solamente tenían los ministerios, sino que tenían todos los dones. Tenían el don de ciencia, el don de fe, el don de hacer milagros, el don de interpretación de lengua, el don de lenguas. Tenían todos los dones. Entonces los apóstoles actuales tienen que equipararse. Pero suponiendo que yo pudiera inventarme todos aquellos dones y todos aquellos ministerios, hay algo que les va a faltar siempre. Es el nombramiento presencial del mismo Jesús. Y hablábamos algo importante de los apóstoles. Los apóstoles habían tomado en su vida el vivir como pobres. Y eso es lo que chocan también los apóstoles actuales. Porque los apóstoles actuales quieren ser prosperados, porque eso es para ellos la prosperidad de Dios. Las riquezas de Dios son aquellas riquezas materiales según mucha teología actual, mucha creencia actual, cristiana evangélica actual. Sin embargo, la verdadera riqueza no es hacer tesoros aquí en la tierra, dice Jesús, sino en el cielo. Y esos tesoros que nos hacen millonarios en el cielo son aquellas obras que ponemos en práctica de acuerdo a los mandamientos del Señor Jesús. Los ministerios de los profetas. En el Antiguo Testamento existían profetas. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Moisés y los otros profetas, ¿por qué no aparecen aquí? Porque ellos son parte de la Torá. Algunos son parte de los salmos y los proverbios, y otros son los profetas mayores, que son estos, y los profetas menores, que son los escritos de los otros, donde está Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías, y los otros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los profetas del Antiguo Testamento eran estos. Estos son los profetas del Antiguo Testamento. Está Moisés como profeta del Antiguo Testamento. Incluso está Saúl como profeta del Antiguo Testamento. Está David como profeta del Antiguo Testamento. ¿Y por qué son todos profetas del Antiguo Testamento? Porque son del Antiguo Pacto. Son profetas de la ley de Moisés. Entonces, si son profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, porque pacto y testamento significan lo mismo, significa una cosa importante. Lo que dijo el Señor Jesús, la ley y los profetas. Cuando Él habla de la ley, habla de la Torá, y los profetas incluyen también los salmos y los proverbios, donde están las canciones de David, que son profecías también. Están los proverbios de Salomón, las lamentaciones de Jeremías, ¿ok? Están los escritos de Job, los libros históricos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Entonces, esa es la ley y los profetas. La ley y los profetas son el Antiguo Testamento. Eran, dice hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Por qué? Dijo Jesús, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel sobre el que escribió Moisés en la ley y los profetas. También escribieron acerca de él. Y es importante saber por qué Jesús dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Porque está hablando en cierta medida, en palabras simples, Jesús dice, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, llega hasta Juan. ¿Por qué? Porque desde entonces es anunciado el reino de Dios. ¿Y cuál es ese anuncio del reino de Dios? El anuncio del reino de Dios es el Evangelio de Jesús. El anuncio del reino de Dios
Es el Evangelio de Jesús, las buenas noticias. Es el nuevo pacto. Entonces, luego les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos debe cumplirse. ¿Por qué la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Porque tenían un cumplimiento que se cumple en la llegada del Mesías, el Cristo prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, si ya llegando ese Mesías, el antiguo pacto queda anulado en cuanto al anunciamiento de este Mesías, porque ahora el Mesías es Jesús. Es el que anuncia las declaraciones de Dios en un nuevo pacto. Entonces, lo podemos ver en infinidad de partes. Porque ahora Dios nos muestra, dice Pablo, lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Y la fe de Jesucristo no es el sentimiento solamente. De hecho, la palabra fe no significa un sentimiento. La fe en Jesucristo es creer en el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Es el nuevo pacto. La ley y los profetas llegaron hasta Juan porque los profetas del Antiguo Testamento tenían una misión que era anunciar la venida de Jesús, del Mesías. Pero llegando el Mesías, el antiguo pacto se cumplió. ¿Por qué? Porque empezó el ministerio del Hijo, del Mesías. Hebreos 1, versículo 1, 2, en el pasado, Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora estamos en los últimos días. Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. ¿Se entiende entonces que los profetas del Antiguo Testamento ya no existen porque ya llegó el Mesías? Hay algunas denominaciones cristianas que establecen profetas al estilo del Antiguo Testamento, invalidando con eso el anuncio del Nuevo Testamento por medio de Jesús. Porque Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Porque Juan, cuando dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí terminó el ministerio profético del Antiguo Testamento porque ya apareció el Mesías. Entonces, cuando Jesús aparece un ministerio superior, el ministerio apostólico, siendo Jesús el primero de los apóstoles, a nuestro gran apóstol y obispo, dice la escritura de los Hebreos. Entonces, el último profeta al estilo del Antiguo Testamento es Juan. Y el primer ministerio superior sobre el ministerio profético del Antiguo Testamento es el apostolado. Porque el apostolado es el chaliá, el emisario enviado legalmente por Dios, con el poder y la facultad de Dios. El chaliá, el apostolos. Y el apostolos es aquel que es enviado con la misma facultad que el que lo envió. Nosotros lo vimos la semana pasada. Entonces nadie puede ahora decir, yo soy un profeta al estilo del Antiguo Testamento, porque ya fueron. Por eso dice aquí la escritura en hebreo, en el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces de diferentes maneras por medio de los profetas. Pero fíjese en la primera palabra, ¿qué dice? En el pasado. El escritor de Hebreo está históricamente puesto entre el 70 y el 80
más o menos. Puede ser entre el 60 y el 80. Juan el Bautista apareció en escena antes del 30. Y antes de Juan el Bautista ya había un proceso histórico de como 400 años que no habían aparecido profetas. Entonces, es importante conocer la historia cristiana porque así dejamos de hablar herejías, estupideces, tonteras, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y los burladores son personas que con astucia engañan. Entonces, pero aquí es importante porque dice las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, no que ahora han sido dichas. Cuando él escribió, el apóstol Pedro, cuando él escribió, él no habló del presente, que los profetas estaban hablando ahora. Dijo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron en el pasado, antes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Siempre los apóstoles hablan en el sentido pasado del Antiguo Testamento, hablando de Jesús. Y Jesús deja claro hasta dónde llega el Antiguo Testamento. Hasta Juan, porque Jesús establece el nuevo pacto. Y mire esto, Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los profetas, no, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En la época en que Judas escribió esta carta ya no había nuevos apóstoles. Estaban solamente los que había establecido Jesús. Habla en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque las palabras, aquí Judas, estamos hablando ya entre el 70 y el 90 después de Cristo. Ellos ya habían ido a predicar el Evangelio a todo el mundo, se habían distribuido por todo el mundo. Ya en esta época, casi el último apóstol que existía era Juan, no había otro más. Entonces, si no tengo clara la historia, empiezo a hablar herejías. ¿Por qué no están vigentes los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento? Porque hay una nueva fase, un fundamento para un edificio, eso lo dice Pablo. Que en el pasado, dice Judas, antes los apóstoles hablaron, antes los profetas hablaron, no ahora, no están hablando ahora. Nosotros tenemos unas cartas, nosotros tenemos evangelios, nosotros tenemos libros, y ahí no están hablando ellos, pero nos hablaron antes, no ahora. Porque el canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento ya está hecho. Se terminó. No nos están hablando ahora. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y acá es importante porque Pablo hace una analogía en que él está construyendo un edificio y ese edificio tiene una base, un fundamento que es el suelo. Entonces la casa se construye del suelo porque el fundamento es firme, está sembrado ahí, pero la principal piedra de ese edificio es Jesús. Si usted quiere poner un segundo piso y decir ahora aparecen nuevos profetas al estilo del Antiguo Testamento, ahora aparecen nuevos apóstoles al estilo del Nuevo Testamento,
Usted está hablando que usted está haciendo un segundo piso con otro fundamento. Y si usted está estableciendo un nuevo fundamento, está estableciendo nueva escritura. Y si usted está estableciendo nueva escritura, está estableciendo un nuevo libro. Y si usted está estableciendo un nuevo libro, está estableciendo también un nuevo evangelio. Y las buenas nuevas no serían nuevas, serían viejas. ¿Usted me está entregando unas buenas nuevas de Jesús? ¿O me está entregando sus buenas nuevas? Porque Jesús dijo que sus buenas nuevas era el nuevo pacto. El segundo pacto, el Nuevo Testamento, no tiene finalización. Ese nuevo pacto es nuevo para siempre. Porque Jesús vive para siempre. Jesús no está muerto. Para que se destruya el pacto de Jesús, Jesús tiene que morir. Tendría que hacerse carne de nuevo y morir para que tú, profeta, para que tú, apóstol, puedas establecer tu canon. Pero mientras Jesús viva, ese pacto es eternamente y para siempre. No hay otro testamento. Este es el Nuevo Testamento, el que está en la Escritura. Si no entiendes eso, estás condenando a tu gente, estás condenando a tu iglesia y te estás condenando tú. Edifícate, constrúyete sobre el fundamento de apóstoles y profetas, donde la principal fuente donde ellos construyeron es una roca inmensa que se llama Jesús. Entonces tenemos que hablar ¿cuáles son los profetas del Nuevo Testamento? Porque ya queda claro que los profetas del Antiguo Testamento ya no ocurren ahora y no existen. En el Nuevo Testamento habían profetas y existen profetas al estilo del Nuevo Testamento. Yo les comenté que los apóstoles tienen que ser profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y un profeta al estilo del Nuevo Testamento tiene que ser evangelista, pastor y maestro. En Hechos 13:1 dice, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que había criado con Herodes el gobernante, y Saulo, que este es Pablo. Nosotros habíamos hablado de que Pablo era, el apóstol Pablo, que es lo que era profeta y que también era maestro. No porque se me ocurrió a mí, sino que también lo leímos en la Escritura. Y acá está afirmando que los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Eusebio dice que los apóstoles, profetas y maestros ambulantes de la iglesia eran designados con el nombre de evangelista. Ambulantes, personas que iban de un lado para otro anunciando el evangelio, predicando de diferentes formas. En el Nuevo Testamento habla de que los evangelistas son aquellos que van y predican en las calles, predican afuera. Después, en algún momento voy a tocar qué es el ministerio de evangelistas, que no solamente predican afuera, sino que también predican en diferentes iglesias. Pero no se establecen en una iglesia, ellos son emisarios que van de iglesia en iglesia, así como fue Timoteo. Pero, para no salirme del tema, Eusebio ya en el siglo III decía que aquellos apóstoles, profetas y maestros ambulantes se determinaba con el nombre de evangelista, porque eso de evangelista es predicador del evangelio. ¿Tienen diferentes funciones? Claro que tienen diferentes funciones. Porque el evangelista es aquel que anuncia el evangelio, pero tiene que entregar un conocimiento. Por lo tanto, el evangelista no puede ser una persona indocta. Y indocta significa no doctor. Una persona que no es doctor en el Nuevo Testamento. Porque los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y la palabra maestro significa didascalos. ¿Y qué significa la palabra didascalos? Significa doctor de la ley.
¿Y qué significa doctor en la ley? Significa experto en la palabra de Dios. Y hay algunos que salen a predicar y no tienen ni idea de lo que dicen, ni de lo que enseñan. Entonces, primeramente, en la base de cualquier ministerio, el primero de todos es el maestro. Y un apóstol tiene que ser maestro. Tiene que saber lo que enseña. Y sabía lo que enseñaban. Hay algunos apóstoles que no tienen ni idea de las cosas que hacen y que dicen. Los profetas también eran maestros. Y los evangelistas también eran maestros. E incluso los pastores tienen que ser maestros. ¿Cómo pueden guiar personas si no saben la Biblia? No neófitos. La palabra neófito significa ignorante, que no sabe, que es una persona que está recién comenzando, que está recién aprendiendo, no puede ser pastor. No puede ser obispo. Esas cosas las habla la Escritura y no pueden ser, y menos pueden ser los demás ministerios que son mucho más grandes. Mucho más grandes en relevancia porque Dios exige mucho más de ellos. Los profetas eran importantes después de los apóstoles. Esto dice una homilia en el mandamiento 11 del pastor de Hermas. Dice: la importancia de los profetas en la iglesia primitiva fue extraordinaria. Ellos fueron sin duda, después de los apóstoles, los ministros más respetados de la palabra. Hermas, que es el pastor del siglo I, que fue también profeta y pastor, escribe en el pastor, mandamiento 11, cómo se ha de distinguir el verdadero del falso profeta. La profecía ha debido de ser una de las formas de la primitiva predicación y enseñanza tan antigua como la homilia o plática común. Entonces, el pastor de Hermas, del siglo I, Hermas, habla de que los profetas, después del legado de los apóstoles, los profetas tenían una preeminencia en importancia de la enseñanza. Los profetas continúan en la iglesia primitiva. En la didacheo o el pastor de Hermas, los profetas gozan de más prestigio que los obispos, presbíteros o ancianos. En su polémica con el judío Trifón, Justino mártir, apela al carisma profético presente en la iglesia para demostrar que esta es la sucesora de Israel. Y así, cita de Justino: entre nosotros, aún hasta el presente, Justino era del 130, 150, aún hasta el presente, se dan los carismas proféticos, por donde hasta vosotros se daban en vuestro pueblo. Perdón, por donde hasta vosotros tenéis que daros cuenta de que los que están en otros tiempos se daban en vuestro pueblo han pasado a nosotros. Es decir, dice Justino que los profetas que se daban en su tiempo ahora se pasaron para acá, porque ahora se manifiesta a través del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento los profetas. Hacia el 180 Irineo atestigua este mismo hecho. Con frecuencia oímos hablar de hermanos que tienen en la iglesia el carisma profético, pero mire, hay una parte importante acá. Carisma significa don. Don de profecía, don profético. Y que en la virtud del Espíritu Santo hablan en todo género de lenguas, con miras a la utilidad y manifestación de los secretos de los hombres e interpretan los misterios de Dios. ¿Qué hacían en el 180? Dice Irineo: hablan todo género de lengua, manifiestan los secretos de los hombres, la vida de las personas, eso es lo que está diciendo, e interpretan. Y aquí hay una palabra importante: interpretan. No revelan, interpretan. Interpretar significa leer la Escritura e interpretar lo que está diciendo ahí. Los profetas en el Nuevo Testamento no escribieron nueva escritura, nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue designado
y establecido por Jesús y los apóstoles. El Evangelio de Mateo es del apóstol Mateo. El Evangelio de Marco es del apóstol Pedro. El Evangelio de Lucas es del apóstol Pablo. El Evangelio de Juan es del apóstol Juan. Todas las cartas de Pablo son del apóstol Pablo. El Apocalipsis es del apóstol Juan. Las 3 cartas de Juan, la carta de los Hebreos, la de Santiago y la de Judas, se establecen en el primer siglo, pero son establecidas por orden apostólico. Entonces, vamos a leer cómo se distinguía a los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Dice el pastor de Hermas, dice, a todo aquel que venga y enseñe todas estas cosas que han dicho antes, recibidle. ¿Ve? Y aquí está hablando de aquellas personas que se decían apóstoles, aquellas personas que se decían profetas. Pero si el maestro mismo se extravía y enseña doctrina diferente para la destrucción de estas cosas, no le escuchéis, pero si es para el aumento de la justicia y del conocimiento del Señor, recibidle como al Señor. Respecto a los apóstoles y profetas, obrad con ellos en conforme a la ordenanza del Evangelio. Que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como al Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda 3 días es un falso profeta, un profeta falso. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo. Pero si pide dinero, es un falso profeta. ¿Se acuerda que yo le comenté en la enseñanza anterior que los apóstoles y profetas eran pobres? No toda la iglesia era pobre, pero los que sí eran pobres eran los apóstoles. Y el profeta que hable en el Espíritu no le tentéis ni le examinéis, porque todo pecado será perdonado, pero este pecado no será perdonado, el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Sin embargo, no todo el que habla por el Espíritu es un profeta, sino solo el que tiene las costumbres del Señor. Por sus costumbres, pues, será reconocido el profeta falso y el profeta verdadero. Y acá habla de Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Por su vida has de probar al hombre que tiene espíritu divino. El pastor de Hermas, mandamiento 11:7. No creáis a todo espíritu, sino que examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Y está citando la Escritura. Entonces, ¿cómo se distingue un falso profeta en el Nuevo Testamento? Cuando no tiene la enseñanza ni guarda los mandamientos de Jesús. Por lo tanto, si, por ejemplo, cuando Pablo dijo, si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, viniere y anunciare un evangelio diferente, ¿qué es lo que esa persona? Sea anatema, que significa maldito. Por lo tanto, los profetas en el Nuevo Testamento no establecen nueva escritura. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron libros y anunciaron la venida de un Mesías. Los profetas del Nuevo Testamento hablan de ese Mesías, pero no hablan cosas que no están en la Escritura. Los profetas escuchan la voz del Espíritu Santo. ¿Qué decía Irineo? Decía que hablaba muchas lenguas, que interpretaba los misterios de Dios y una cosa más. Esto que viene aquí. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces lo que hacía
haga vos es revelar misterios, revelar la vida o cosas o acontecimientos que van a ocurrirle a personas. Hay una diferencia muy grande en decir qué Dios quiere ahora y decir cuál es su vida, cuáles son sus pecados o qué cosa le puede pasar mañana si usted no le obedece a Dios. Porque todo lo que ellos hablan tiene que ser basado en cuanto al Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, si viene un profeta y le dice ahora, como apareció un profeta que se llama Joseph Smith, fundador de los mormones, dijo una vez, en el año 1800 y tanto, dijo, Dios quiere ahora que nosotros no tengamos una sola mujer, sino que tengamos muchas mujeres. Pero eso lo vamos a hacer por un tiempo transitorio. Y ese tiempo transitorio era para multiplicar el reino de Dios, porque tenía que tener varias mujeres para tener hartos hijos. Y Dios le había revelado eso. Y a José de Smith se le apareció el Padre, se le apareció el Hijo, se le apareció Pedro, se le apareció Pablo, se le apareció Moroni. Y le entregó un evangelio diferente, el libro del Mormón. Entonces, ese es un profeta verdadero, según lo que dice la Escritura, es un profeta que tiene las costumbres de Jesús, porque la Escritura dice que cada hombre tiene que tener su propia mujer. Pero, especialmente justo a esta persona, Dios le reveló ahora que esa parte que salía en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ya por un tiempo transitorio no va a ocurrir. Los falsos profetas no tienen las costumbres del Señor. Los falsos profetas inventan escrituras que no están en el Nuevo Testamento. Y los falsos apóstoles, como también se sienten inspirados y también son profetas, también inventan cosas que no están en la Escritura. Y hay otra cosa muy importante que dice el pastor de Hermas, que aquel profeta, maestro y apóstol que pide dinero es, ¿qué es lo que es? Falso. Si los cristianos del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo tenían toda la película clara. Si nosotros a la actualidad nos creemos todos inteligentes, yo antes estudiaba la Biblia y me di cuenta de muchas cosas que estaban mal cuando la leía. Pero me fui a la historia, con mi hermano Jonathan también, como lo han hecho mi hermano José, mi hermano Daniel también, han estudiado la historia cristiana y nos hemos dado cuenta que la historia cristiana dice lo mismo que dice la Biblia. El problema actual es que las personas piensan que esos cristianos primeros que estaban ahí, que vivieron con Jesús, que después, los años subsiguientes, tenían el mensaje oral y escrito, y más encima piensan ellos que ellos se perdieron. Y nosotros después de 2000 años, nosotros sí tenemos la revelación de Jesús, cuando Jesús ni siquiera nos ha hablado directamente. Y a aquellos apóstoles que Jesús le habló cara a cara, presente, estando con ellos por 3 años y medio, 3 años con Pablo. Y ellos se confundieron y no entendieron lo que Jesús quiso decirle. Pero nosotros nos creemos tan inspirados que nosotros sí sabemos lo que Jesús quiso decirnos hace 2000 años. Y para eso no tenemos que leer el Nuevo Testamento. Tenemos que ir a acostarnos a dormir y empezar a tener sueño o apartarnos en un lugar distante, solitario y empezar a meditar, orando en el Espíritu para que Dios me revele lo que ya está revelado. Porque Dios no me tiene que revelar nada más, si ya está revelado. Jesús ya reveló su plan de salvación ya está revelado, es el Nuevo Testamento. Si quieres saber lo que Dios quiere de ti, lee la Biblia. Si quieres saber lo que Dios quiere para el futuro, lee la Biblia, ahí está todo. 1 Corintios 14:22 dice que la profecía es a los creyentes. Pero dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrando sobre su rostro, adorará a Dios,
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, entre nosotros. ¿Por qué? Porque una persona que profetiza, como discierne espiritualmente la vida de esa persona, le dice Pablo acá, que le revelará las cosas que tiene ocultas. Entonces aquella persona se dará cuenta que Dios está entre nosotros. ¿Qué es lo que hizo Ágabo? ¿Qué es lo que dice Irineo? ¿Qué es lo que dice esto mismo? Si los apóstoles y profetas en la actualidad no tienen que revelar nueva escritura, porque ya está revelada. Lo que tienen que hacer es entender las escrituras reveladas y manifestar de acuerdo a esas escrituras lo que Dios quiere. Es muy distinto decir una cosa distinta a lo que dice la escritura. Hay una línea muy delgada, lo mismo que pasó con José Smith. Ese ejemplo de José Smith es claro. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Elena de White dijo que Jesús venía en el año 1500 y tanto, quizás en el 1800 y tanto, después en el 1900 y tanto, después, nunca vino. Nunca vino Jesús. Ella profetizó. Dijo que Jesús iba a venir y nunca vino. La Escritura dice en el Antiguo Testamento que si un profeta habla y no se cumple el 100% de lo que haya dicho, ¿qué es lo que es? No es un medio falso profeta. No es medio profeta. Dice que es falso profeta porque tiene que cumplirse completamente sus profecías. Si no, ha hablado de su propio corazón. Su propio ego le hace decir que habla de Dios cuando Dios no le ha mandado a decir nada. Los profetas descubren que son maestros. Los profetas imparten enseñanza, animan, dan instrucción y aliento, entregan aprendizaje, exhortan, es decir, consuelan a las personas por medio de la revelación de Dios. 1 Corintios 14:31. Los profetas son maestros, pero un estilo de revelación. Los profetas son maestros. Cuando son maestros los profetas, en sus profecías no confunden ni distorsionan las escrituras, sino que aclaran las dudas que hay de las escrituras y de las revelaciones de Dios, y no al revés. Hay personas que son profetas y dicen, Dios me dijo esto, y le dejan la película más enredada a la persona, o estaban súper claros caminando en el Evangelio, y vinieron ellos a hablar de Dios, inspirados por Dios, y finalmente confunden a la gente. Cuando un profeta habla por medio del Espíritu de Dios, no es para confundir, porque Dios no es Dios de confusión. Vienen a aclarar las cosas y no a poner y sembrar dudas. Los profetas amonestan y atormentan con sus mensajes a las personas pecadoras. También entregan su testimonio mediante los padecimientos de Cristo. Es llevar la vida de Cristo en su vida y entregan el testimonio ¿de quién? De Jesús. Los profetas tienen el don de milagro, los profetas tienen el don de ciencia, de hablar en lengua, dice Irineo, porque el hablar en lengua tiene una doble función. Cuando se interpreta es profecía. Entonces, los profetas tienen que tener dones. Y tienen el don de profecía primeramente. Si no tienen el don de profecía no es profeta. Pero tienen otros dones. Así como los apóstoles tienen dones, y todos los dones, los profetas, siendo menores que los apóstoles, también tienen un montón de dones que son importantes. Primero, de revelación, de revelar la vida de las personas. Segundo, el don de profecía incluye también explicar claramente las escrituras, hablar de las escrituras.
revelar las cosas que la gente no entiende de las Escrituras. Y el profeta del Nuevo Testamento no es por sobre los obispos, por sobre los cargos ministeriales dentro de la iglesia. Los cargos de obispo, consejero o presbítero o anciano, esa palabra, o diácono, ellos están sujetos al obispo. No hay un cargo superior, porque el obispo está por sobre la iglesia, porque el obispo es el administrador. Dice la Escritura, movimiento actual. Este movimiento de apóstoles y profetas modernos está tomando el peligroso precedente que en el pasado tomó la Iglesia Católica Romana, que afirma tener autoridad extrabíblica para establecer doctrinas, enseñanzas, formas de vivir a través de los comunicados ex cátedra de los papas, quienes según afirman la doctrina de Roma. Estos, al hablar ex cátedra, pueden expresar sin error, según ellos, cuando ellos hablan inspirados por el Espíritu Santo, según ellos, eso es hablar ex cátedra. Pueden expresar sin error la revelación por la supuesta infalibilidad papal. El Papa, cuando dice estoy hablando ex cátedra, porque el Espíritu Santo lo está tomando, y todo lo que sale de su boca desde ese momento para adelante, no hay ningún error, es todo verdad. Entonces los profetas y apóstoles de los movimientos actuales están haciendo lo mismo. Yo no me equivoco. Le dicen a la persona, tú te vas a casar con esta persona, y no se casan con esa persona. Le dicen a esta persona, usted va a tener tanto éxito, y no tienen el éxito. Haga un evento tanto y va a ganar mucho dinero, porque eso es lo que quiere Dios, que ganemos mucho dinero. Entonces, no gana ni el dinero, ni tampoco le va bien. Los apóstoles y profetas eran hombres que habían hecho un voto de pobreza, renunciando a toda posesión material para servir a un Señor y a la edificación de su iglesia. Su trabajo era visitar las comunidades de Cristo, enseñar los mandamientos del Señor y establecer pastores. Esa era la función del apóstol y profeta. Establecer ministros que guíen a la iglesia donde ellos la fundaban. Pablo, quien fue apóstol, dijo a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién mandó a establecer ancianos? Pablo. ¿Quiénes son los ancianos? Los cargos dentro de la jerarquía eclesiástica. ¿Y cuáles son esos cargos? Obispos, presbíteros, ancianos y diáconos. Al que viniendo a vosotros os enseñare todo lo dicho, aceptadle. Pero si el mismo maestro extraviado os enseña otra doctrina para vuestra digregación, no le prestéis oído. Si en cambio y Timoteo era un evangelista al servicio del apóstol Pablo. Entonces, esto pasa que si yo no tengo ese orden, si yo no me establezco en ese orden, si yo no tengo claro lo que hace la función de un profeta en el Nuevo Testamento, entonces empiezo a armar herejías, falsas doctrinas, y empiezo a perderme yo y todos los que me siguen. Por eso uno tiene que afirmarse en la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. No es la palabra que se me ocurra a mí y la que soñé. Yo puedo soñar algo, yo he tenido sueños,
Y también se lo he contado. He tenido revelaciones de Dios, pero siempre han estado apegadas dentro de la Escritura. Y si ese sueño es tan grandioso que me dice algo completamente distinto a lo que dice la Escritura, y confío más en ese sueño que en la misma Escritura, entonces ese sueño no es de Dios. Ese sueño no es una revelación de Dios. Ese sueño es del diablo. Porque él viene a engañar, a matar y a destruir. Porque esas son las obras del diablo. Y primeramente lo que quiere hacer es engañarlo. Y engañarlo a través de manifestaciones espirituales para que usted crea que todo eso tan poderoso que está viendo es verdad. Dice, no, ¿cómo va a ser mentira? Probad los espíritus, dice la Escritura. ¿Y probando con respecto a qué? Si yo no sé nada de la Biblia, ¿cómo voy a probarlo? El filtro para pasar todas las creencias de las personas cristianas, religiosas, es la Escritura, pero tengo que conocerla para poder filtrar casi esa persona me está diciendo algo bien o algo mal. Me acuerdo de una persona que dijo una vez, yo soñé que Jesús me dijo que ahora las mujeres pueden ser pastoras. Y la Escritura dice en dos partes que las mujeres no pueden enseñar. Y la palabra enseñar significa didasca, que significa ser maestro. Y para ser maestro, para ser pastor tiene que ser maestro. Por lo tanto, para ser pastora tiene que ser maestra. Y si no puede ser, ni siquiera ser maestra de hombres, porque sí puede ser maestra de otras mujeres y de niños, y de personas indoctas, de personas analfabetas en el sentido cristiano, en el sentido bíblico, sí pueden serlo, pero en el sentido eclesiástico de dirigencia, no puede. Y pastora es enseñarle también a hombres que saben. Por lo tanto, ¿a qué le creo? ¿A tu sueño revelador o le creo a la Escritura? Ah, es que eran en tiempo pasado, es que ahora estamos en otros tiempos. Esa es como la carta que tengo, el comodín, el Joker. El Joker que tengo, esa que era en otros tiempos, no. Dios es el mismo de ayer, de hoy. El nuevo pacto se estableció para siempre. No hay un momento en que tú lo vayas a cambiar. Porque si tú crees que lo puedes cambiar, si yo creo que lo puedo cambiar, entonces yo me constituyo enemigo de Dios y me constituyo falso profeta, falso cristiano. Lo vamos a dejar hasta acá. Pongámonos en pie. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos ayude. El Señor Jesús nos dijo que nosotros éramos una manada pequeña. Nunca dijo que íbamos a tener megas iglesias donde pongamos música tecno para que todos los cristianos bailen. Sino que íbamos, al predicar la palabra de Dios, no íbamos a ser grandes, sino una manada pequeña. Lo que tenemos que estar orgullosos y contentos en que nuestra salvación se está asegurando. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la palabra del Señor. Dios del cielo, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú tienes un foco gigante que nos alumbra, que es tu palabra, Señor. Porque sin ella creeríamos cualquier cosa. Y algunas personas, algunos cristianos, teniendo la palabra, creen cualquier cosa. Señor, te ruego por misericordia, Señor, que nosotros no seamos igual que ellos. Que no nos pongamos soberbios, que no nos pongamos tan más inteligentes que los apóstoles y que tú mismo, Señor. Yo quiero ser tonto para toda la vida si es que es necesario para confiar en ti. Señor, yo no quiero moverme de la palabra de Dios. No tenemos que movernos tan fáciles de nuestra posición que Dios nos entrega a través de la Escritura. Pero muchos cristianos, Señor Jesús, lo hacen. Venden su primogenitura por un plato de arroz rojo.
de legumbre roja. Nosotros no queremos vender algo tan importante. Señor, ayúdanos a cuidar una salvación tan grande, mi Dios. Porque no todos las llegan a alcanzar, porque no todos las llegan a vivir, mi Dios. Todos las llegan a palpar. Y nosotros podemos palpar aún así con nuestros dedos que aquí está la verdad, que aquí está la luz, que aquí está la paz, que aquí está la prosperidad espiritual del Señor Jesús. E incluso la verdadera prosperidad económica también está en tu palabra, Señor Jesús. No esa prosperidad que engaña a las personas y que estafa a las personas, sino esa prosperidad que tú entregas, Señor Jesús. Porque tú no quieres que nos muramos de hambre. Tú no lo quieres, Señor Jesús. Señor, mi Dios, te ruego por todas aquellas personas, de aquellos hermanos, mi Dios, que te han defraudado, que han engañado a las demás personas para enriquecerse, mi Dios, para dejar de ser pobres, para sentirse especiales, para sentirse grandes, para sentirse admirados, para que lo glorifiquen, para que en el nombre de ellos bauticen. Perdónalos, Señor. Te ruego que los perdones, Señor Jesús. Que se puedan humillar y enmendar el camino y volver a las sendas antiguas. Y esas sendas antiguas tienen 2000 años y son nuevas. Nuevas cada mañana. Tu palabra, Señor, es nueva todos los días, Señor, que refresca mi alma. Engrandécete, Señor Jesús, en mi vida, mi Dios. Crece en mí, mi Dios. Perdóname, mi Dios, cuando te fallo. Pero ayúdame, Señor, a no caer, a no desviarme del camino. Ayúdame a llevar mi Biblia en el corazón y en mi mente, mi Dios. Escríbela, mi Dios. Esa Biblia, escríbela en mi mente y en mi corazón, para meditar en ella todo el día y que no me pueda olvidar cuál es tu camino, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas y te bendecimos. Toda la gloria y toda la honra es en nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.